Bueno, vamos al punto 4.2, la nueva monarquía borbónica, los decretos de nueva planta, modelo de Estado y alcance de las reformas borbónicas en el siglo XVIII. Ya vimos en el punto anterior que Felipe V va a ser rey desde el año 1700 a 1646 y puede disfrutar de su herencia a partir de 1614 después de firmar los tratados de Utrecht y de Rastatt, y es el primer rey de la dinastía de los Borbones. Ya os dije que no le gustaba el país y estuvo muy deprimido por ello, y eso hace que en el año 1724, en enero, abdique en su hijo Luis I. Luis, que es su primogénito y que va a reinar 9 meses, de enero a septiembre de 1724. Pero el Luis, en el lecho de muerte, firma un documento que le devuelve la corona a su padre Felipe, con lo que va a tener una segunda etapa de reinado desde 1724 a 1746. En 1746 muere Felipe IV y el cuarto hijo de su primer matrimonio, Fernando, le va a suceder como Fernando VI. Fernando VI es otra persona curiosa, es un hombre muy triste, muy taciturno. Se casa con Elsa de Braganza, que tampoco es que sea un dechado de virtudes y tal. Y la cuestión es que este matrimonio de tristes no tiene hijos, no va a tener hijos. Y a pesar de que Fernando VI es un rey absolutista, absoluto, en esta tristeza pues dejó el gobierno en una serie de ministros, entre ellos el marqués de la Ensenada. Y los distintos ministros que tuvo, unos eran pro-británicos y otros eran pro-franceses, y eso hizo que al final Fernando VI decidiera mantener una política exterior de neutralidad, con lo que durante su reinado no se entraron en grandes conflictos. Y esto lo van a aprovechar, pues, por ejemplo, el marqués de la Ensenada, para, una vez no metidos en conflictos exteriores, poder hacer reformas internas que van a mejorar, pues la verdad, que bastante la economía española en el siglo XVIII y el comercio con América. Estos primeros Borbones, Felipe V, Luis I, Fernando VI, van a tomar una serie de medidas que se llaman centralizadoras. En el año 1700, Felipe V es rey de la monarquía hispánica. Sin embargo, en 1714 es rey de España. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Vale? ¿Qué ha pasado ahí? Pues que Felipe V trata a los reinos de la corona de Aragón como territorio conquistado. Él había sido jurado rey de Aragón, conde de Barcelona, rey de Valencia, rey de Mallorca, y sin embargo esos 4 territorios terminan traicionándoles y jurando obediencia a Carlos. Y como esos territorios van a ser conquistados de forma militar, va a tratar a esos territorios como hace las leyes internacionales cuando tú conquistas un territorio, que es hacer lo que tú quieras con ese territorio. Y eso es lo que va a hacer Felipe V, que va a implantar lo que se llaman los decretos de nueva planta. En el año 1707 en Aragón, que es el primer territorio que ocupan sus tropas, pues en ese año 1700 introduce ese decreto de nueva planta. ¿Qué supone? Pues según ese decreto de nueva planta, todas las leyes propias del Reino de Aragón desaparecen. Un reino, os recuerdo, creado en tiempos de Ramiro I, siglo XI, 1035. Ese reino, que ha sido independiente 700 años, pues pierde su independencia, pierde sus leyes propias, pierde sus cortes propias, pierde instituciones propias, por ejemplo, como la Justicia Mayor de Aragón, se eliminan y se imponen las leyes castellanas. Las que van a configurar a partir de ese momento son las leyes castellanas. Y es más, Aragón, que tenía un idioma propio, el aragonés, hoy día solo se habla en algunos pueblecitos de Huesca fronterizos con Cataluña, se obliga a los súbditos del Reino de Aragón que si se quieren dirigir a su majestad, lo tienen que hacer en castellano, con lo que se le impone el uso del castellano. En el año 1709, también en el 1707, entre el 1707 y el 1709, se van a aprobar estos decretos de nueva planta también para Valencia.
Valencia, un reino ocupado por Jaime I en el siglo XIII, pues pierde también sus leyes propias, instituciones propias, sistemas de medidas propias, todo. Y se impone la legislación y las instituciones castellanas. Y se les obliga también a los valencianos, que tienen idioma propio, el valencià, a que si se quieren dirigir a su majestad lo tengan que obligatoriamente hacer en castellano. Cuando se ocupa Cataluña, se hace exactamente lo mismo. Un territorio que os recuerdo que es independiente desde que Borrell II le niega el beso al emperador Franco, siglo IX, desde el siglo IX hasta el siglo XVIII había sido independiente, prácticamente 1000 años, pues pierden sus instituciones propias, Generalitat fuera, Consell de Cent fuera, Cortes catalanas fuera, leyes propias, sistemas de medida, etc. Y se les obliga, imponiendo las castellanas, naturalmente, y se les obliga que si quieren hablar con su majestad, lo hagan en castellano. Y lo mismo se va a imponer también para el Reino de Mallorca, ¿vale? Por eso, sobre todo hoy en Cataluña, determinadas personas se sienten invadidas. Porque en verdad son un territorio invadido. Felipe V invade ese territorio en 1714 y les elimina toda su legislación propia, imponiendo las leyes del país invasor. Son tropas castellanas las que han invadido ese territorio. Así que Felipe V, como conquistador, impone las leyes del conquistado. Y eso hace que 3 siglos después, determinados catalanes no se sientan españoles, sino que se sienten invadidos porque les quitaron sus leyes propias. Por eso están defendiendo o ampliar el estatut y por eso están queriendo ampliar o tener gestión propia de impuestos, etcétera, porque eso lo tenían hace tres siglos, ¿vale? Va a haber 2 territorios que, sin embargo, van a mantener sus fueros propios. Las provincias vascas y Navarra. ¿Por qué? Porque se mantuvieron fieles a Felipe V. ¿Vale? Y por eso hoy día esos 2 territorios son los únicos que tienen gestión propia 100% de sus propios impuestos. ¿Vale? Lo tienen. Navarra, la comunidad foral de Navarra, gestiona el 100% de sus impuestos. Y las provincias vascas también gestionan el 100% de sus impuestos. Y todo deriva de esta forma de creación de España. ¿Por qué es ahora cuando podemos hablar de España? Por la uniformidad legal. Todos los territorios bajo una misma ley, salvo algunas particularidades en las provincias vascas y en Navarra, sobre todo de gestión de los dineros, vamos a decir. Ante esta nueva situación, pues se tiene que crear un nuevo tipo de administración territorial. Ya no existen reinos diferentes, independientes, con leyes propias, etc. Estamos ante un reino unificado. Y se decide dividir todo el territorio de España en provincias, como tenemos hoy día. Ahí tenéis el mapa provincial. Mapa súper curioso. Me encanta este mapa provincial. Porque en este mapa provincial se reconocen propiedades de tierras. Por ejemplo, mirar Toro. Toro es una ciudad que hoy día forma parte de Zamora, y Toro era provincia propia. Y vivían básicamente de cuidar a vacas. Y las vacas eran trashumantes. Y se subía con ellas a la cordillera cantábrica. ¿Veis aquí hay un trocito de Toro? Eso pertenecía a los habitantes de Toro que lo habían comprado, porque ahí iban sus ganados. Y se reconoce esa propiedad, esta que tenéis aquí también en los Montes de León, son Toro. Toro estaba dividido en tres zonas y es por eso, ¿vale? Por reconocimiento de zonas. Palencia, diversos territorios. Mirar Toledo, tenía aquí diversos territorios. Cuenca, también en la zona de la serranía de Guadalajara. Y es por derechos de llevar ganado. Es un mapa provincial un poco irracional, que luego veremos que en el siglo XIX se tiene que rehacer porque muchas de las provincias no tenían demasiado sentido. ¿Quién gobierna una provincia? Ya no hay virreyes, porque no hay reinos, son provincias. Así que la figura del virrey desaparece. Y van a ser gobernados por capitanes generales.
Estos capitanes generales, que es un cargo militar también, tienen el mando en tropas, pero también son los gobernadores políticos de esas provincias. Las reales audiencias se mantienen para cuestiones judiciales, y siguiendo el modelo francés se va a crear la figura del intendente. Los reyes son franceses y traen cosas de Francia. ¿Qué es un intendente? Un funcionario encargado fundamentalmente de la gestión económica de las provincias, de las cuestiones económicas, recauda impuestos, ve qué es lo que se gasta, etc. Y finalmente en los ayuntamientos se mantienen los cargos castellanos, corregidor, alcalde mayor y síndico. Y esto se va a extender a todas las provincias. El corregidor, que es la figura castellana por antonomasia, empieza a aparecer en Aragón, en Cataluña y en Valencia, ¿vale? El síndico del pensionero común es elegido por el pueblo. Porque ya no lo hemos visto, vamos muy deprisa, pero a partir de finales de la Edad Media los cargos de alcalde, concejales, etcétera, se empiezan a heredar, no se eligen. Entonces se crea esto del síndico de personero común, elegido por los vecinos para defender sus intereses dentro del municipio, ¿vale? Los Borbones, también a nivel de administración central, van a intentar racionalizar la administración. Estamos en el siglo XVIII, es la época de la Ilustración, todo explicado por la razón, todo tiene que ser de forma racional. Se ha uniformizado porque, joder, yo soy rey y tengo todos estos territorios y hay 40.000 leyes diferentes, no es racional. Por eso se le llama racionalizar, simplificar, ¿vale? Y la administración de los Austrias, esta del sistema de consejos, con un montón de funcionarios, un secretario por el medio, etcétera, para los Borbones no es racional. Así que van a reforzar su monarquía, se implanta ya de forma manifiesta lo que es la monarquía absoluta, todo tiene que pasar por el rey, que va a suprimir todos los consejos. Ese sistema creado por los reyes católicos va a ser suprimido por Felipe V. Solo mantiene un consejo, el Consejo de Castilla, que va a ser el órgano asesor del rey más importante. Y va a sustituir a los consejos, los distintos consejos territoriales y sectoriales, por los llamados secretarios de despacho. Despachar en el siglo XVIII es hablar. Secretarías de despacho son secretarías de el rey habla con un señor que se ocupa de una parte de la administración. Se crean secretarías de despacho, la de Estado, que es lo que llamaríamos hoy día ministro de Asuntos Exteriores, ¿vale? El secretario de Guerra, el secretario de Marina, el secretario de Hacienda, el secretario de Justicia, el secretario de Indias. Es el antecedente de los ministros, ¿vale? Un secretario de despacho es lo que hoy llamaríamos un ministro, que lo que hace es despachar con el rey. Despachar es hablar. ¿Y dónde despachan? En un despacho. Por eso a los despachos se les llama despachos, ¿vale? Pues es un lugar donde la gente habla. El rey al principio se reunía de forma individual con cada uno de estos secretarios. Pues quiero hablar de la política exterior, pues me reúno con el secretario de Estado. Y se reunía el rey con ese secretario, despachando, hablando, o con el de guerra, etcétera. Pero claro, eso también creaba descoordinación dentro de la administración, porque los secretarios no tenían por qué hablar entre ellos. Y a lo mejor había partidas, claro, el secretario de guerra no debería de coordinarse con el de asuntos exteriores. Pues sí. Y al final se dan cuenta de esto y en el año 1787 se va a establecer la Junta Suprema de Estado. ¿Qué es eso? La reunión de todos los secretarios de despacho con el rey. Es el antecedente a lo que hoy llamamos Consejo de Ministros, ¿vale? El rey, que los reyes que ya son absolutos, sin embargo, tienen todavía una institución que en determinados ámbitos les pueden hacer sombra a su poder, y es la Iglesia. Y los Borbones van a intentar someter también a la Iglesia a su poder. Se les concede, por ejemplo, que a los obispos, que los nombra el Papa, el poder ellos presentar a los candidatos. El Papa tiene que elegir siempre entre una terna que le presenta el rey. No puede elegir el Papa al obispo yo qué sé, el obispo de Toledo. Pues le presenta el rey 3 candidatos. Claro, siempre van a ser adeptos a él. Con lo que resta influencia al papado dentro de la Iglesia española. El refuerzo del poder real por encima del de la Iglesia se le llama política regalista, ¿vale? Política regalista, que el poder de la corona esté por encima del poder de la Iglesia.
dos medidas, aparte de la elección de obispos, para este mayor control. Por ejemplo, se le quita poder a la Inquisición. Va a haber ya ya deja de haber ejecuciones. La Inquisición, ese tribunal que vigila que los católicos sean buenos católicos, pierde poder e influencia y no puede hacer ya esos juicios de quemar a gente, etcétera. Se limita el poder de la Inquisición y sobre todo donde más va a reforzar el poder real es en la expulsión de los jesuitas. La Compañía de Jesús es expulsada en 1767. Carlos III sufre en el 63 un motín, el conocido como motín de Esquilache, y se le va a echar la culpa de ese motín luego a la Compañía de Jesús. ¿Por qué la Compañía de Jesús? Porque es una orden eclesiástica curiosa. ¿Cuál es su curiosidad? Que los jesuitas no juran obediencia al poder civil. Están en un estado y no juran la obediencia de las leyes de ese estado. Solo juran obediencia al Papa. Es una orden solo dependiente del Papa. Es una orden que además tiene enormes territorios en América, tiene una enorme influencia y poder en América el rey mira a los jesuitas con un poco de resquemor, vamos a decir. Y no solo va a pasar en España, también van a ser expulsados de Portugal, por ejemplo, etcétera, por lo mismo, por esto de que solo juren obediencia al Papa. Y así se quita un problema de encima. Y la corona asume las propiedades jesuitas, con lo que más patrimonio para el rey y se le resta poder a la iglesia. También va a haber intentos por parte de los Borbones de reformar el sistema de Hacienda. Aquí va a ser el mayor fracaso. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo estamos en una sociedad estamental y se mantienen y se reconocen los privilegios del estamento de la nobleza y del clero de no pagar impuestos. Claro, si los más ricos no pagan impuestos, pues no hay dinero. Los pobres siguen siendo pobres. Si tú al que tiene el 90% de la riqueza no le cobras impuestos, pues solo puedes recaudar entre el 10%. Y ahí puedes hacer lo que puedes hacer. Se intentó racionalizar o unificar el sistema de impuestos. El sistema de impuestos medieval y de la Edad Moderna con distintos impuestos. Era un caos, que si alhóndiga, que si demasiados impuestos, que incluso podían tributar por lo mismo, etcétera. No era muy racional, se intentó simplificar, pero no se va a lograr. Es más, se mantienen impuestos diferenciados, a pesar de los decretos de nueva planta, va a haber impuestos diferenciados en los antiguos reinos de la Corona de Aragón, etcétera, con lo que no es fácil. Se intentó llevar a cabo una labor racional vinculada con la Ilustración, que son los catastros. Los catastros es mandar oficiales a los distintos pueblos de España para preguntar, para que pusieran por escrito las distintas propiedades, de quién eran, de cuántas cabezas de ganado tenía, tierras, etcétera, etcétera, para que pagaran según sus ingresos. El más famoso es el catastro de Ensenada de 1749. Pasa que solo se llevó para la antigua corona de Castilla. Para los historiadores es una auténtica maravilla. Esto está en los archivos provinciales y hay una fuente de información tremenda que lo puedes unir con distintos árboles genealógicos y puedes saber tu tatarabuelo qué propiedades tenía en tu pueblo, etcétera, etcétera. Lo he estado mirando para el mío y es súper curioso. El catastro, como os he dicho, es un censo de todas las propiedades del reino, de la población, etcétera. Pero se sabe que la gente mentía. Y eso que normalmente el oficial mandado por la monarquía, el funcionario, normalmente se hacía rodear del alcalde y del cura, que daban fe de que el que estaba hablando pues estaba diciendo la verdad sobre sus propiedades. Pero se sabe hoy día que había mucha mentira y que muchos curas y alcaldes fueron sobornados, ¿vale? Con lo que el fin al final fue falso, ¿vale? Bueno, si hoy día se miente en las declaraciones de Hacienda, imaginar en el siglo XVIII. También se intentó unificar la moneda, pero también se va a fracasar. Cuando entremos en el siglo XIX, en España hay 8 monedas diferentes. Esto no se acabará este problema, que esto corta el mercado interior. Incluso se mantuvieron las aduanas interiores entre el antiguo reino los antiguos reinos de la Corona de Aragón y la antigua Castilla. Todavía había aduanas que dificultaban también el comercio interior. Pero la unificación monetaria no se va a conseguir hasta el año 1868, también lo estudiaremos en su momento, con la implantación de la peseta. Se intentó crear una moneda única para todos y eso es el real de A2, esto que os pongo
aquí, Hispaniorum, Luis I, aquí pone Luis I, Hispaniorum Rex. También va a ser de bastante uso este real de A2, pero no va a conseguir eliminar las otras monedas. Y es que en esta época, en el siglo XVIII, las cecas son privadas, son concesiones de la corona, no tiene el monopolio el Estado de la emisión de monedas, sino que hay empresas que emiten monedas por concesión de la corona, y eso dificulta la unificación monetaria.